palabra al congresista Elías. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Arauz. Hemos aceptado todos los cambios que se han estado debatiendo. Por consiguiente, señora presidenta, le pido que se someta a voto. Tiene el uso de la palabra el congresista del Castillo. Señora presidenta, muy brevemente. Primero, quisiera encomiar la voluntad de concertación entre la Comisión de Defensa del Consumidor y la Comisión de Economía. Yo creo que eso es muy importante. Y esa no es la única concertación que se ha hecho en este caso. Acá ha habido una importante confluencia con el Poder Ejecutivo, con la academia, con la sociedad civil, con diversos expertos en la materia. Si es que yo me permito subrayar, señora presidenta, que esta ley, que tiene como objetivo promover y proteger la eficiencia del mercado, proteger a los consumidores, impulsar la competencia, no tengo duda que será una de las mejores leyes que se haya aprobado en este Congreso, porque tiene una enorme trascendencia en el tiempo, porque fue reclamada por la OECD como uno de los puntos básicos en los cuales el Perú debería cumplir para poder seguir avanzando. Si es que no quiero abundar en más argumentos, porque creo que en el debate se dieron con amplitud, pero es muy bueno de que esta norma, que va a regular las operaciones de concentración, también tengan la tendencia de apoyar el reforzamiento de Indecopi como entidad competente para este control de fusiones, y sin duda el siguiente paso será que el Poder Ejecutivo dé los recursos necesarios para implementar esta norma, que tiene un espacio de vacatio legis, pero que me parece que va a tener un gran impacto en beneficio de la economía. Con reglas claras y estables, la inversión viene con confianza y la economía crece. Creo que es un aporte multipartidario que se ha hecho. Yo he tenido el honor de impulsar con mucha voluntad en lo que a mi parte corresponde, y nos quedamos con la gran satisfacción de esperar ahora una votación, Dios quiera, unánime de aprobación de esta norma. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Dammer. Señora presidenta, señores congresistas, este proyecto de ley plantea una manera de facilitar las operaciones económicas del Perú. ¿Pero qué operaciones? Las operaciones de concentración económica, esto es, de mayor concentración del control de cada actividad económica. Eso se llama monopolización de la economía. Y el método para hacer esta monopolización de la economía es flexibilizar los flujos financieros. Eso se llama someter al país al dinamismo de los flujos financieros internacionales. Esto es, volvernos una neocolonia financiera. Ciertamente el Perú tiene algunas ventajas muy requeridas por algunos. Podemos mirar rápidamente cómo nosotros tenemos amplias facilidades para una concentración en lo que es la minería, en lo que es los bancos, en lo que es la producción alimentaria. O sea, casi todo está concentrado en el Perú. Lo que está haciendo esta ley es facilitar que esa concentración se pueda dar prácticamente sin control y en manos de los grandes grupos económicos, que puedan terminar capturando más la renta y la producción de cada una de esas áreas. En los bancos, ya controlan un par de bancos casi todo. Ellos van a terminar de controlar todo. En la producción agraria, son unas cuantas empresas que controlan la producción agraria. La producción de la leche, la producción de otros productos derivados de la agricultura. Ellos van a terminar controlando todo. Y las facilidades que le estamos dando son las facilidades dos centrales. Una facilidad fundamental es poder tener capital del extranjero sin haberlo registrado adecuadamente. Esto es, estamos facilitando las fusiones con el gran capital financiero que anda por todo el mundo buscando dónde hay una tasa de rentabilidad más alta. Aquí, ciertamente, los amigos de LAN Chile van a crecer, así como creció la empresa Bacus. La empresa Bacus creció, y ahora Bacus no es peruana, Bacus ya lo vendió hace rato se vendió Bacus. Esta ley
está facilitando ese tipo de movimientos financieros sin control del Estado, sin control del país, sin base nacional. Además de eso, lo está permitiendo prácticamente casi sin pagar impuestos, con una reducida aporte tributario. O sea, van a concentrar la producción para lo que quieren, para sus ganancias, y van a reducir inclusive el poco aporte financiero que se da a través de la parte tributaria. Si lo complementamos con otras dos normas que se han dado sobre elusión y sobre tributación, esta es una norma para desnacionalizar la base productiva del Perú. Esto es, lo poco que hay de producción nacional va a terminar de ser desnacionalizado con esta ley. Esta ley marcaría el punto crucial de destrucción de la base económica nacional del Perú. Por lo tanto, los escasos productores agropecuarios que quedan, sus tierras serán comprados. Los escasos productores industriales que quedan, sus bienes serán comprados. Los escasos que están disputando... Tiempo adicional. Que están disputando algunos mercados locales, regionales, van a ser manejados por la parte financiera. Y la parte financiera no tiene control, prácticamente está supeditada al manejo financiero global. Y el manejo financiero global ya se expresa en el Perú, en el cual bancos, cerveceras, alimentos, están manejados por el capital extranjero. Este es un proyecto de ley de desnacionalización del Perú, es un proyecto antinacional, no puede ser aprobado por una constitución, por un Congreso que tiene una constitución que defiende su base productiva nacional, que defiende la capacidad del Perú de controlar por los peruanos sus principales ramas productivas y sus principales actividades. Ese proyecto de ley, bajo la manera de flexibilizar, lo que está haciendo es desnacionalizar. Y dice que va a controlar los monopolios, que va a controlar, no controla nada en realidad. Todo lo permite a los que ya lo tienen controlado. Todo está suelto. Es un proyecto de ley desnacionalizador, de superconcentración de los recursos económicos y financieros y de poder hacer... Tiempo adicional. De hacer todavía muchísimo más precario la economía nacional. Si ya tiene ahora problemas la economía nacional y nos estamos reduciendo a ser un país exportador de materias primas, un país que además las exporta sin tener la ganancia correspondiente, que se está casi liquidando la base agropecuaria, porque además estamos importando alimentos de fuera, o estamos destruyendo la base agropecuaria, que estamos cambiando nuestra base alimentaria para básicamente consumir productos alimentarios importados, que estamos viviendo del flujo financiero que viene de los paraísos fiscales, donde además se está autorizando que las empresas que van a estar en el control, dicen no, se le va a controlar, se va a impedir que haya controles monopólicos. Mentira, lo que esta ley va a permitir es que a través de los paraísos fiscales, donde se maneja el dinero eludiendo el registro en el Perú y eludiendo el pago de impuestos en el Perú, esos paraísos fiscales van a terminar manejando la economía nacional. Ciertamente este es un proyecto desnacionalizador, es un proyecto contrario a la Constitución, va explícitamente en contra del mandato constitucional que obliga a que las leyes, a que las normas del Perú consoliden la economía nacional. Tiempo adicional. Por esta razón, si comentamos este proyecto en relación a otro proyecto de carácter también parecido, mandado por el Poder Ejecutivo, lo que están haciendo es un shock altamente centralista y financiero. Es un shock altamente antinacional. Están desnacionalizando la base productiva nacional. Si ya ahora casi no hay quien produzca productos farmacéuticos en el Perú que sea del Perú, ya no hay casi nadie que, bueno, Leche Gloria, la Bacus ya es extranjera, la Leche Gloria no sabemos de qué país es. Prácticamente, señora Presidenta, creo que estamos en un momento en el cual deberíamos este proyecto hacer que regrese a comisión, por eso planteo la cuestión previa, que regrese a comisión, que sea más estudiado, que se discuta con mayor tranquilidad, que vengan los diversos actores sociales y económicos, que vengan los productores de la ganadería nacional a decir si este proyecto lo sirve o lo va a arrasar, que vengan los productores cañeros a decir si sirve o lo va a arrasar, que vengan los poperos, que es una de las principales... Para que concluya. Si le va a servir o los va a arrasar, que vengan los productores industriales de la pequeña y mediana industria, inclusive de cierta industria desarrollada, que va a ser vulnerada con estas facilidades de una superconcentración hiperfinanciera, manejada a través de los bancos, dirigida a través de los bancos para poder concentrar el conjunto de la economía nacional y las rentabilidades que ésta genera. Esto nos va a llevar a un atraso nacional y no a un desarrollo. De ahí
que debería regresar a la comisión que planteó como cuestión previa, que regrese a la comisión para un mejor estudio. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Marco Arana. Hola, amigo. Presidenta, buenas tardes. A nombre del Frente Amplio, desde la bancada, tocó presentar una iniciativa legislativa que en realidad retomaba un proyecto de ley que buscó en anteriores congresos ser aprobado en torno a la prohibición de monopolios. Y eso es como debía llamarse esta ley: prohibición de monopolios. Pero, ¿qué ha ocurrido, Presidenta, en el transcurso del debate y la larguísima demora que ha tenido este proyecto de ley, Presidenta? Ha ocurrido que efectivamente, como acaba de señalar el congresista Damer, el proyecto de ley termina presentándose hacia afuera como cumpliendo las exigencias de la OCDE, que plantea que no haya monopolios, pero en realidad le saca la vuelta al tema. Y eso lo hemos visto en el debate, Presidente. ¿Y por qué le saca la vuelta en el camino del debate a las iniciativas legislativas y al espíritu que planteaba la prohibición de los monopolios en el Perú? Porque termina acotando de tal manera cuándo, quiénes, qué montos pueden monopolizarse, que al final de cuentas lo que permite es que efectivamente, en aras de privilegiar el mercado y de privilegiar no al consumidor y defender sus derechos, de privilegiar no la economía social del mercado, sino el abuso del mercado, lo que pretende hacer, Presidenta, es efectivamente continuar con esa lógica monopólica. ¿Y eso es por coincidencia jurídica, política? No, Presidenta. El Frente Amplio tiene que denunciar que eso es para favorecer los grandes intereses económicos en el Perú, que eso es una ley de los lobbies de las grandes empresas que buscan mantener sus monopolios. Esta ley, porque por ejemplo llega tarde, Presidenta, esta ley fue planteada en congresos anteriores, en 2 congresos anteriores, y no la quisieron aprobar. Mientras tanto, ¿qué ha ocurrido? El grupo Intercorp, ¿no?, que sabemos, el señor Carlos Rodríguez Pastor, uno de los 70 más grandes millonarios del mundo, que además financia campañas electorales, es el que ha tenido, por ejemplo, el monopolio de las farmacias. Y ahora tenemos que Incafarma, comprada por el grupo Quicorp, Mifarma, BLT, FASA, tienen el 83% de las ventas. ¿Esta ley lo va a corregir? No lo va a corregir, Presidenta, porque está el principio de que no hay retroactividad. Pero ¿dónde están los congresistas y las fuerzas políticas que estuvieron en los congresos anteriores e impidieron que se aprobara la ley antimonopolios? ¿Dónde están? Acá mismo, Presidente, y ahora mismo están buscando pasar esta ley. Y por eso el Frente Amplio tiene que decir, Presidenta, una ley de prohibición de monopolios que en Estados Unidos tiene más de un siglo. Tiempo adicional. Una ley que en la lógica del mercado, de la inversión privada y del más puro capitalismo, lo que busca es consagrar libre competencia. ¿La va a corregir? ¿Va a corregir esta ley, Presidenta, por ejemplo, el hecho de que el Grupo Gloria y el Grupo Alicorp, recordemos a quienes están vinculados los grupos Gloria y el Grupo Alicorp, uno al Banco de Crédito, al Grupo Crédito, y otro vinculado a una familia que se ha enriquecido además con leyes que permitió el segundo gobierno de Alan García sobre el tema de la importación de leche en polvo, de la cual, de las 10 toneladas de leche en polvo que se importan, 8 son para el Grupo Gloria. El Grupo Gloria que vende leche pura vida, ¿no? Ese escándalo que se provocó, que en el Perú nos llegó tarde porque no lo descubrimos en el Perú, ni lo quisimos controlar en el Perú, nos tuvo que llegar de Costa Rica. Que allí sí había un Estado que decía no se puede traficar con el hambre de la gente. Esto va, por ejemplo, Presidenta, a corregir los temas de la concentración monopólica que tiene Bacu sobre toda la cerveza en el Perú y sobre la mayor parte. Tiempo adicional. No lo va a corregir, Presidenta. Por eso es que nosotros desde el Frente Amplio denunciamos que esta ley debió aprobarse mucho tiempo atrás. No se ha querido hacer. Ahora, sin embargo, cuando habría la oportunidad, ya que el principio de retroactividad
de no retroactividad impide que se corrijan estas distorsiones del mercado y estos abusos sobre los consumidores, Presidenta, en este momento por lo menos esa ley podría no haber tergiversado el sentido de la prohibición monopólica. Sin embargo, eso no se está haciendo. Por eso el Frente Amplio, Presidenta, va a votar en contra de este dictamen que en la práctica está diciéndole vamos a sujetarnos a los requerimientos de la OSD, planteando una ley que no resuelve los problemas de la concentración monopólica, de los abusos que están cometiendo los monopolios en el sector alimentación, en el sector farmacéutico, en el sector de bebidas en el país, y que evidentemente, Presidenta, nosotros consideramos que la inversión privada... Para que concluya. Muy importantes, sí, pero no con abusos de posición de dominio, no con leyes que se aprueban, no en función de las convicciones de garantizar la libre competencia en el mercado y los derechos de los consumidores, sino en función de los lobbies y de las empresas que han pagado, como han reconocido públicamente, campañas electorales de determinados partidos políticos. Por eso vamos a votar en contra, Presidente. Muchas gracias, señor congresista. Se pone en conocimiento de la representación nacional que existe un texto sustitutorio presentado el 2 de mayo de 2019 a horas 15:48 que se encuentra colgada en sus respectivas tabletas. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Arauz Fernández. Para cerrar, señora presidenta, y para aclarar, porque parece que hay congresistas que votaron por esta ley en la Comisión de Economía y ahora están diciendo que van a votar en contra, no entiendo, y otros que no entienden y mezclan temas tributarios, financieros, etcétera, etcétera, equivocadamente. Esta es una ley de control de fusiones y parece que la izquierda quiere evitar eso, o sea, loquísimo. Decían que éramos los neoliberales, como nos suelen llamar, los que queremos todo abierto, sin control. Esta sí es una norma que justamente previene aquellas fusiones que ponen barreras a la entrada al mercado y que hacen imposible la competencia y la eficiencia que favorezca al consumidor. Esta es una ley, además, que tiene todos los candados, umbrales, que no son muy altos, son umbrales bastante bajos, ¿no? Estamos hablando de 25.000 UIT para una empresa por una empresa y 118.000 UITs por el conjunto. Tiene candados además claros de cuándo es la práctica intercompetitiva, que puede ser hasta cuando viene una empresa y hace la fusión en el exterior y afecta el mercado doméstico. Ese tipo de cosas, ¿crees que no es una ley antitrust, una ley antimonopolio como la que tiene Estados Unidos? Claro que sí, esto es el modelo óptimo ideal. Quiero agradecer, señora presidenta, a los múltiples miembros de la comisión, de las dos comisiones, al debate que hemos tenido en el Pleno, al ejercicio de convocatoria y conversación con todos los miembros del Ejecutivo. Esta es la forma en que se tienen que hacer las leyes en el Congreso. Dialogando, concertando, no poniendo etiquetas falsas, sino trabajando en serio. Agradezco, reitero el agradecimiento al congresista Jorge del Castillo, que lideró el tema desde el 2006, y al congresista Elía en la comisión de Codeco, pero creo que esta ley, tal cual como hemos consensuado, lleva a reducir los riesgos de la posibilidad de que cuando algunas empresas se fusionan terminen controlando el mercado y bloqueando el acceso a otras y limitando la competencia y la eficiencia que es para el consumidor. Cuida al ahorrista y por lo tanto también tiene la participación de la Superintendencia de Banca y Seguros para tener la certeza que el ahorro público está también bien protegido. Con todas estas reglas, señora presidenta, creo que debemos aprobar esta norma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Casto Grandes. Gracias, Presidenta. Presidenta, solo quisiera hacer una pequeña observación a este dictamen. Este es un dictamen que recoge varios proyectos de ley. Como se ha manifestado, esta es una necesidad urgente en el país de regular este tipo de fusiones. Somos de los pocos países que carecíamos de esta norma. Pero sí es importante, señora Presidenta, establecer lo siguiente. En la sexta disposición complementaria final, se está estableciendo que la entrada de vigencia de esta ley será de 1 año y el reglamento se hará después de 9 meses de entrada de vigencia de la ley.
O sea, es decir, vamos a tener una ley que va a regular el mercado. Todos hablamos de la necesidad urgente de que la existencia de esta ley. Sin embargo, vamos a pasar casi 2 años y medio sin una ley que regule el mercado. Entonces yo sugeriría que este tiempo o este plazo de vigencia se reduzca. Si es que la entrada de vigencia de la ley debería entrar máximo los 6 meses, y a partir de ahí el reglamento se debería elaborar en los 5 meses siguientes, tomando en cuenta además lo que ha señalado el propio presidente de Indecopi, que ellos ya tienen un equipo de 35 personas listas para tratar este tema, y además que también tienen listo la posibilidad de preparar un reglamento. Entonces yo pediría, señora presidenta, a ambas comisiones que se evalúe esta posibilidad de reducir el tiempo de entrada de vigencia de la ley. Si no, nosotros vamos a dejar de ser parlamentarios y aún recién podría entrar en vigencia esta ley. En ese plazo, muchas empresas ya pueden haberse fusionado. Y quiero terminar señalando este otro punto, señora presidenta, que acá en esta ley no se ha previsto, por ejemplo, la integración vertical de fusiones, que es una de las fusiones, digamos, más dañinas que existe para el consumidor, que seguramente lo vamos a revisar a través de otros proyectos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista de Belaunde. Gracias, presidenta. Sí, habrán votos en contra de esta ley, pero creo que es importante explicar por qué mi voto será en contra. No porque crea que esta ley es muy blanda, sino por el contrario, creo que esta ley es innecesaria. Nuestro sistema de libre competencia se basa en el control posterior, no en el control previo. Y no es cierto que busque sancionar, como dijo algún congresista, a los monopolios. Lo que se sanciona es el abuso de posición de dominio. Entonces creo, como señalé en mi intervención en el pleno anterior que debatimos este tema, que no existe evidencia en ninguno de los países que cuenta con esta regulación de que este control previo funcione en realidad, y por el contrario reitero mis preocupaciones de lo que esto puede generar en operaciones en el mercado. Por eso mi voto personalmente, presidenta, será en contra. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Dahmer. Justamente lo que señala el congresista de Belaunde tiene toda la razón, porque la novedad de esta ley era decir que Indecopi no podía controlar los monopolios ni la parte financiera. Ahora se va a controlar en cada sector, y en cada sector se va a controlar por el que es más fuerte, y los que son más fuertes en el Perú son los que ya conocidos, y se puede dar hasta los nombres de cada uno. ¿Quién controla el sector bancario? ¿Quién controla la prensa? ¿Quién controla la aviación? Todo eso se sabe. Son grupos económicos que tienen 50, 60, 70% de control de ese sector. Y entonces la parte financiera lo que va a hacer es va a jugar no con inversión en el Perú, va a jugar con los sistemas offshore, va a jugar con la inversión que se coloca fuera del Perú, las ganancias que se ponen fuera del Perú y se trae aquí con una inversión que va a tener una tasa de interés más alta. Esa va a ser la dinámica. No va a ser la dinámica de un Estado promotor que junto con sus empresarios buscan sacar adelante en la agricultura actividades. No, va a ser un juego en función, porque está autorizado aquí también el manejo de las offshore financieras. Está autorizado que los que están ahora controlando 50, 60 o 70% una actividad económica puedan traer plata de su offshore, la colocan ahí y luego le ponen una tasa de interés más alta a sí mismos y hacen los juegos financieros correspondientes. Ese tipo de economía es una economía absolutamente neocolonizada. Esa no es una economía de un país, es una economía de una colonia. Ya en este momento tenemos una economía de unos grupos económicos que manejan prácticamente el Perú. Con esta ley, esos grupos económicos van a sacar su plata afuera. Por ejemplo, están derogando la ley del sistema eléctrico, donde se impedía que hubiera un sistema de monopolio. Ahora se va a permitir cualquier cosa. Y esa ley del sistema eléctrico que se va a modificar y a sustentar, a alterar para que pueda haber competencia, lo que va a hacer es va a haber competencia de la parte financiera que va a venir a invertir. Entonces, la agricultura nacional va a quedar destruida con esta ley. La ley va a venir para permitir que Gloria exporte más leche y que algunos agricultores exporten más hacia afuera, pero no va a permitir que haya una gran producción nacional agrícola. La industria nacional va a desaparecer, ya está desapareciendo con el actual sistema. Con este sistema que se quiere aplicar, lo que va a haber es todavía una mayor destrucción de la producción industrial nacional. Y la de servicios, ni hablar. Y no hablemos de la pequeña y mediana producción que hay en todo el Perú. Esa pequeña y mediana producción está condenada a ser destruida.
¿Por qué? Porque van a haber grandes emprendimientos que van a concentrar dinero que venga de afuera. Por ejemplo, todas las 32.000 millones de dólares que se quieren poner en el sur del Perú para la inversión minera, que van a usar el gas de Camisea para quemarlo, para producir electricidad y tener energía barata, esta ley van a estar contentísimos. Y el recurso no se va a utilizar con dinero nacional, va a ser toda plata que viene de estos flujos financieros mundiales. Esta es una ley de sometimiento al capital financiero internacional, no es una ley de desarrollo de la nación. Ningún sector productivo nacional, ningún sector laboral nacional, ningún sector medio nacional se va a permitir. Para que concluya. Los únicos que se benefician son los que ahora están concentrados, tienen 70% o 80% de una actividad, son los que ahora manejan los bancos, son los que están vinculados a las grandes empresas financieras que manejan la parte de cómo conseguir el crédito, una mejor tasa de interés y cómo sobre esa base obtener una rentabilidad especial. En un momento que hay una crisis mundial financiera, que hay una crisis comercial mundial en toda América Latina y en el mundo, dar una ley de esta envergadura es que vengan como a colonizar financieramente el Perú para extraer nuestras riquezas unos cuantos bancos, asociados a los bancos que ya manejan la economía del Perú. Por eso, señora Presidenta... Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Vergara Pinto. Gracias, Presidenta. Presidenta, durante los últimos 20 años, el Perú tuvo tal cantidad de dinero, Presidenta, pero cuando vemos cómo ese dinero ha mejorado la calidad de vida de los peruanos, no encontramos. O lo que vemos son productos, obras cuestionadas como la interoceánica, como el gasoducto, como Taladra. Yo creo en la economía social de mercado, creo en el capítulo económico de esta Constitución, pero necesitamos replantear cómo hacemos efectivo la promoción del mercado, cómo ayudamos a mejorar la competencia que hay en el mercado, pero sobre todo cómo evitamos el poder de dominio sobre los consumidores. Cuando veo este proyecto de ley, Presidenta, y veo que, por ejemplo, en el artículo número 1 dice: la presente ley tiene por objeto establecer el régimen de control previo de las operaciones y concentración económica con la finalidad de promover eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores. ¿Eficiencia económica? ¿Por qué no evitamos el control o el poder económico para que los consumidores puedan elegir mejor? Para que estas grandes empresas que se fusionan no tengan dominio y pongan el precio que se les ocurre. Entonces yo, Presidenta, particularmente, que creo en la economía social de mercado, pienso que queremos sustituir el mercado, queremos sustituir por la decisión iluminada de unos funcionarios de Indecopi para que digan qué empresas se fusionan y qué otras empresas no se puedan fusionar. O que puedan determinar según el volumen de sus ventas y no del tamaño del mercado, que eso debería ser, para que unas empresas no tengan el dominio absoluto y puedan cobrar lo que se les da la gana. Presidenta, yo particularmente creo que esta norma es innecesaria y particularmente creo, Presidenta, que se debe repensar este proyecto de ley. Es cierto que el Estado peruano tiene que repensar la forma como se asocia con sus comunidades, y eso por lo menos vemos en la Bambas. Tenemos que repensar cómo hacemos realidad que esta economía, esta economía social de mercado, esta riqueza se genere y se convierta en bienestar para los peruanos. Presidenta, yo particularmente voy a votar en abstención porque creo que el proyecto de ley está mal planteado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Morales Ramírez. Gracias, presidente. Cuando vemos inicialmente el título de la ley sobre una ley de control previo de operaciones de concentración económica, uno piensa que se va a controlar, por lo menos, y va a haber un control previo sobre ese tema. Es lo primero que uno piensa. Pero cuando ve el contenido, como siempre, nos encontramos en otra circunstancia, presidente. El artículo 6, sobre el umbral para el control previo de operaciones de concentración económica, están hablando de los monopolios.
habla de cuando el valor, se trata de operaciones de concentración económica, de monopolio, empresas que están monopolizando un mercado, habla de 118.000 UITs. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De 495 aproximadamente millones de soles. O sea, se va a controlar a empresas que puedan tener ese nivel de comercialización del mercado. Y aquellos que tienen 494.000, no, esas no. Esas no. ¿Qué empresas son aquellas que monopolizan el mercado, presidente? Son empresas farmacéuticas, que ahorita en este momento, sobre todo aquellos enfermos de VIH o cáncer, se encuentran en una grave situación. Estas empresas que compran medicamentos con apoyo inclusive del propio Estado, porque no pagan impuestos, porque dice que eso disminuiría el costo, hoy lucran con esto. ¿Cuál es el control que le van a hacer, presidente? Cuando hablan de control previo, presidente, dicen que no es vinculante el control previo. ¿De qué control previo estamos hablando entonces? Esto es un saludo a la bandera, presidente. Por eso es que nosotros nos oponemos tajantemente a este proyecto de ley. Es absurdo decir a alguien que va a controlarse, pero finalmente no se controla nada. Claro que tiene que ser vinculante, por supuesto que sí. Y entonces cuando en el artículo 16 se dice que para el control previo de operaciones de concentración económica, los organismos reguladores proporcionan un informe no vinculante. No vinculante. Y entonces, ¿cuál es la razón, cuál es la forma que va a controlarse a estas grandes empresas monopólicas en el Perú, sobre todo las farmacéuticas, al cuales les han dado un gran apoyo durante todo este tiempo y perjudica a la población nacional? Lo que sí hay que saludar acá, presidente, es que se van dando cuenta que el mercado no resuelve el problema de todos los ciudadanos. Eso es... Tiempo adicional. Eso sí hay que saludar, porque ya se van dando cuenta que gracias a darle ventajas al sector privado, la población más pobre del Perú se ve afectada en su propia integridad física cuando hablamos de salud. Por eso, presidente, nosotros vamos a presentar un texto sustitutorio, pero esperemos que lo acepten, porque sin ella, presidente, la bancada del Frente Amplio va a votar en contra otra vez, en defensa de todos los peruanos del Perú, los más humildes que en este país han sido tantas veces golpeados en favor de pocos bolsillos, al cual la derecha ya nos ha acostumbrado durante todo este tiempo. Quieren favorecer a empresas monopólicas en el Perú, crearles condiciones para que puedan seguir lucrando en todos los sectores, sobre todo el farmacéutico, que ha generado gran ataque a los más pobres del Perú. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Violeta López.